El 22 de julio, Sony anunció la esperada FX5 y al día siguiente ya había más de 20 videos en inglés analizándola y 7 en español. Ya vi casi todos. Y en ninguno encontré la respuesta a la única pregunta que me importa antes de gastar $5,000 por lo menos en una cámara. ¿Qué trae? Pues eso ya lo sabemos. Lo publicó Sony y lo repitieron todos el mismo día. Lo que no sabemos es en realidad para quién es esta cámara y para qué tipo de trabajos exactamente. Empiezo por lo que sí es, porque si voy a criticar el lanzamiento tengo que demostrar primero que sí entendí la cámara. Y la FX5 se coloca entre la FX3 y la FX6, y Sony fue explícita en que no reemplaza a ninguna de las dos. Trae un sensor full frame llamado apilado de 16.6 megapíxeles con un procesador nuevo Bionz XR2 y que sea apilado supuestamente importa porque la FX3 no lo era y eso debería mejorar la velocidad de la lectura y el famoso rolling shutter, el gelatineo de la imagen. Esto es interesante porque graba en OpenGate en 5K en relación de aspecto 3:2 y esto es la primera vez que esto sucede en un cuerpo de este tamaño en Sony. Antes solo vivía en la Sony Venice y en la Burano. Graba con este formato XOCN, le llaman interno, de 16 bits. Si tú tienes una FX3 que quería RAW, por ejemplo, pues tenías que ponerle una grabadora externa y aquí ya no es necesario. Tiene 3 ISOs base, 800, 4000 que es el nuevo y 12800. Y Sony aclara que no es un triple base ISO en términos de marketing, sino que tiene 3 sensibilidades base con niveles de ruido ligeramente distintos. Tiene el Dual Gain heredado de la Venice 2 y la cámara Burano, 15 stops o más declarados en S-Log 3, 5K hasta 120 cuadros y 4K hasta 240 cuadros por segundo. Y el menú ya no es el de las Alpha. Es el profesional ya que viene en la FX6, en la Venice 2 y Burano y con una pantalla Big 6. Tiene un cuerpo de 750 gramos, $4,898 solamente el cuerpo. Eso es la cámara. Y nada de lo que acabo de decir pues es una crítica, es nada más una lista de cosas y especificaciones que la verdad llevamos años pidiendo. Ahora la parte que yo no vi en ningún video del día de lanzamiento. Primero, todos elogiaron la calidad de la imagen, pero nadie la ha medido en realidad. CineD, que hace los lab tests más rigurosos del medio, dice textualmente que pondrá a prueba los reclamos del rango dinámico y latitud cuando tenga una cámara en producción. Es decir, cuando esos videos salieron celebrando los 15 stops, no existía una sola medición independiente. Se estaba aplaudiendo el comunicado de prensa. Y segundo, una parte de lo que se celebró todavía no se puede usar. Es decir, Sony confirmó un despliegue en etapas. El firmware versión 1 cubre los modos principales, es decir, el OpenGate a 120 cuadros, el OpenGate en XAVC, el 5K RAW hasta 120 y el 4K a 240 llegan hasta la versión 2, sin fecha todavía. Y Sony dijo que la comunicará después. Ok, yo no estoy diciendo que Sony no vaya a cumplir, obviamente, pues tiene un excelente historial en roadmaps en la Burano y en la FX6. Estoy diciendo que si compras la cámara en agosto por el 4K 240, estás nada más comprando una promesa. Y tercero, y este es el que más me sorprende que nadie haya mencionado, los códecs nuevos todavía no se pueden editar. El XOCN C1 y el C2 son 2 variantes de compresión que debutan en esta cámara y todavía no están soportadas en ninguna de las aplicaciones de edición. Es decir, Sony va a entregar un beta de su RAW Viewer para que puedas reproducir y evaluar el material mientras llega el soporte para los sistemas de edición. Piénsalo desde la producción, no desde YouTube. Grabas un trabajo con uno de estos códecs estrellas de la cámara y todavía no lo vas a poder meter a la línea de edición de tu Premiere, Final Cut o DaVinci. Cuarto, el precio del cuerpo no es solo el precio de entrada. Sony garantiza la operación del formato XOCN únicamente con tarjetas CF Express tipo A BPG400, las más caras y luego difíciles de conseguir. Las entradas, es decir, los barrenos de los accesorios cambiaron de posición, así que las jaulas de la FX3 obviamente no van a caber. El handle XLR de la FX3 tampoco lo vas a poder poner.
Y el handle o la agarradera nueva es el que da los 32 bits flotantes para el audio. Y cuesta nada más 900 euros aparte. El visor OLED opcional, 750 euros. Y si vienes de una FX3 con jaula, la agarradera y las tarjetas, no estás cambiando de cámara, estás cambiando de sistema. Ahora, la función que a mí personalmente me emociona más es el Open Gate. La idea es preciosa. Grabas una sola vez con todo el sensor en tamaño 3:2 y en post pues sacas el horizontal, el cuadrado y el vertical de la misma imagen. Y aquí necesito ser honesto conmigo mismo porque yo ya viví este trabajo y lo sigo viviendo todos los días. Justo hace poco grabé 10 cápsulas verticales para una agencia de marketing en Los Ángeles con un iPhone 13. El cliente nunca me preguntó con qué cámara se hizo y después me pidió extracciones en 16:9 y en 4:5 del material que ya estaba grabado en vertical. Y ese es exactamente el problema que el Open Gate resuelve. Y yo lo viví sin Open Gate. Es decir, hagamos la cuenta. Y esta es la que tienes que verificar tú cuando Sony publique la tabla completa de los formatos. Con el 16.6 megapíxeles en 3:2, el Open Gate ronda los 4.990 por 3.327 píxeles. Si de ahí recortas un 9:16 usando toda la altura, te quedan alrededor de 1.870 por 3.327. Eso está muy por encima del 1080 vertical y muy por debajo del 4K vertical. Así que cuando alguien te diga recortas a vertical sin pérdida de calidad, la frase es medio imprecisa, porque recortas a vertical con resolución de sobra para redes y no es lo mismo. Y para quien entrega vertical publicitario de alta gama, esa distinción se importa. Entonces vamos a la pregunta del título. Y hay una pista en el lanzamiento de la cámara que casi nadie recogió, y para mí es la más reveladora de todas. Sony va a ofrecer un servicio pagado para bloquear permanentemente el estabilizador de la cámara. Tú vas a mandar el cuerpo a servicio, te lo van a fijar y esto es irreversible. Y el menú va a quedar con las opciones de estabilización en gris para siempre. Eso no se diseña para un creador de contenido. Eso se diseña para colgar la cámara pues, con un rig de auto o en un dron, donde la vibración de la alta frecuencia pelea con el estabilizador. Y cuando lees los objetivos que Sony declaró, pues se encaja porque dicen cámara B o C junto a una Burano o a una Venice, crash cam que no comprometa la calidad. También para equipos de documental, para quienes la Burano pesa mucho y broadcast multicámara con el cable de timecode nuevo. Entonces, le sirve a quien obviamente ya trabaja dentro de un ecosistema Sony de cine y necesita un cuerpo chico que corte o se vea bien justamente con el material de una cámara grande. A quien graba también en anamórfico o a quien tiene un cliente que paga por latitud en corrección de color. A documentalistas que están cargue equipo en la espalda. No le sirve a quien entrega redes sociales. Y lo digo sabiendo que esto es impopular, porque si tu material termina en Instagram a 8 megabits por segundo, los 16 bits del XOCN pues te dieron un margen en el grado y no una imagen distinta ya en la pantalla del espectador. Esa diferencia es real en producción e invisible a la hora de entregar. Y a mí que estoy ahí en medio me pasa algo que quiero decir sin maquillaje. La verdad yo quiero esta cámara. Me muero por tenerla. Llevo 30 años en esto y sé perfectamente lo que se siente querer una herramienta de este tipo. Y querer no es lo mismo que necesitar. Y confundir las dos cosas es como se llena un cajón de equipo caro que se usó 2 veces. Y hay algo más grande detrás de todo esto. Y con esto voy a cerrar. Sony construyó esta cámara pensando, entre otras cosas, en producciones de cine y en series. Es un producto excelente, apuntado a una industria que se está encogiendo. En México, en 2025, se vendieron 42% menos boletos de cine que antes de la pandemia. Y las series que se producen en Estados Unidos cayeron 1/3 desde su pico en 2022. Mientras tanto, el formato vertical que esta cámara graba en Open Gate mueve miles de millones de dólares al año y no lo mencionó ni uno de los videos en el lanzamiento.
Fui coproductor de una película que estuvo 2 semanas en más de 50 salas en México. Y todavía no recupero ni la cuarta parte de lo que invertí. Y de eso va el siguiente capítulo. Si esto te sirvió, suscríbete. Muchas gracias y nos vemos aquí en Zenmo Lab.